Como siempre, llegamos al Santiago Bernabéu. No sé si habéis reconocido la canción, es que la iba escuchando en los 40 Classic y digo, ya se me ha quedado en la cabeza, lo voy a cantar en el vídeo de hoy. Bueno, pues nada, aquí estamos en Castellana, se nos pone ya verde, que me pillas. Y cruzamos, vamos a empezar la vuelta. Madre mía, ya se está acabando el mes de enero, vamos a empezar febrero y tenemos unos partidos por delante trepidantes. Ole. Empezamos fuerte este jueves, jugamos contra el Getafe, ahí en Getafe a las 9 de la noche. Seguidamente, el domingo, 3 días después, jugamos aquí en casa contra el Atlético de Madrid, que he de decir que se ha puesto tercero. Nosotros vamos segundos por ese partido que nos falta de la Supercopa que no jugamos. Y primero va el Girona, que, hablando del Girona, la semana siguiente, el sábado, jugamos aquí en casa, sábado 10 de febrero a las 6:30 de la tarde. Y seguidamente después, 3 días después del partido contra el Girona, jugamos en Alemania contra el Leipzig. Vaya partiditos tenemos, nada más empezar febrero. Luego ya jugamos en Vallecas contra el Rayo Vallecano, ya se confirmó el horario. Y el último partido también en el Santiago Bernabéu contra el Sevilla el día 25, aún sin confirmar la hora. Ahí tenemos el templo, bienvenidos un día más a mi canal. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al mejor estadio del mundo, al estadio Santiago Bernabéu. Hoy es lunes 29 de enero de 2024, ya prácticamente terminando el mes. Vamos a dar la vuelta y por supuesto vamos a acceder al interior, así que dale a like y suscríbete. Venga, vamos. Bueno, pues vimos en la fachada oeste del estadio Santiago Bernabéu, tanto la parte vertical como la parte inferior, ahí lo podéis ver, cómo han ido retirando lamas in the night, esas lamas que estaban golpeadas, deterioradas, esas lamas que han tenido que sustituir, bueno, están sustituyendo, están de momento reparando las mismas. Y en el día de hoy nos encontramos con también lamas que se han retirado de sus respectivos lugares. Ahí podéis ver, tenemos una plataforma, esta plataforma que hemos visto que trabajaba en el Fondo Norte y Rafael Salgado, hoy la vemos aquí en Concha Espina y Fondo Sur. Ahí está. Así que operación recogida de lamas, esas lamas que están deterioradas, en este caso en la esquina de la Torre B. Bueno, pues se ha puesto en verde. ¿Qué podemos hacer, niños, niñas? ¿Qué hacemos cuando se pone en verde para el peatón? Pues cruzamos. Bueno, cuando está en ámbar, ¿no? Nos quedamos paraditos en la acera hasta que se ponga en verde de nuevo. No sé a vosotros, pero a mí me apetece viajar, ¿eh? Sí. Último vistazo a la esquina de la Torre B. Esta parte inferior de la fachada. Parece que van a quitar otra lama ahí. Justamente ahí. Además vemos las cuerdas, esas cuerdas que van a ayudar en la operación. Así que, lo dicho, están quitando muchas lamas de esta parte inferior de la fachada. Seguimos viendo las nuevas pantallas colocadas en sus respectivos lugares, a falta de colocar también en este hueco que tenemos a la izquierda, y a falta de colocar también ese material Black Magic, que es el que va a darle continuidad a las que ya tenemos en cada puerta. Así que con esta increíble imagen nos vamos hacia el lateral oeste y Castellana. Cuando llego al Bernabéu, lo. Oye, hay que ver, hay que ver todas las lamas que han quitado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en la parte inferior. 8, 9, 10, 11 lamas han retirado en la fachada oeste. Madre mía, qué barbaridad, qué revolución quitando lamas, madre mía. Oye, por cierto, la verdad es que se agradece ya que hayan ensanchado esta calle de Castellana, porque encima yo estaba engordando. Hey. Bueno, antes creo que en realidad no he contado bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 lamas que han quitado. Bueno. 12 lamas que han quitado de momento
Parece que no van a quitar más, pero nunca se sabe. Lo que sí sabemos es que no han vuelto a pintar esta parte central de la viga corona para disimular el interior. Ahí podéis ver. De momento no han vuelto a la acción ni han reanudado los trabajos en esa zona. Así que seguimos avanzando. Vamos a echar un vistazo también a las puertas de acceso. Ya sabéis que hace poco colocaron las correspondientes pantallas. En este caso las puertas más cercanas a la torre B también. Ahora veremos en la parte más cercana y la puerta más cercana a la torre C, donde dentro de poco empezarán también a instalar ese material Blackmagic para dar continuidad. Ahí lo podemos ver. Ole, ahí, hermosos. Vamos a acercar el zoom, el teleobjetivo. Ahí lo veis, mini pantallitas para luego, lo dicho, colocar e instalar ese material Blackmagic. Seguimos avanzando, vamos a la esquina de la torre C y fondo norte. Y toda esta parte de aquí que vimos cómo levantaban, retiraban todo ese escombro, y podemos ver cómo han traído un montón de tierra para empezar de nuevo a tapar toda esta zona. Así que dentro de poco veremos cómo vuelven a cimentar esta parte de acera de Castellana. Torre B vista, fachada oeste y Castellana vista, y vamos a entrar oficialmente en el fondo norte y Rafael Salgado. Ahí podemos ver al fondo esos trabajos de eliminación, como han ido retirando las lamas correspondientes a esa parte de la fachada. A día de hoy pues podemos ver todavía que no han colocado las mismas, y es que estaban trabajando estos días en la junta de dilatación entre la fachada norte y la esquina de la torre B. Así que dejamos esta imagen con el taxi en primera plana y seguimos avanzando. Me paro aquí porque mirad, tenemos movimiento en estas nuevas pantallas que han ido colocando en las puertas más cercanas a la torre C. Dentro de poco taparán ya todo ese hueco, al igual que las puertas que tenemos a la izquierda, donde podemos ver todavía, y a día de hoy, las costillas del Clásic Bernabéu, y lo dicho, poco a poco lo irán tapando. De momento en la esquina de la torre C, en esta curvatura perfecta que tiene esta nueva torre, no han quitado ninguna lama en la parte de la fachada, pero sí en la parte inferior, esas 3 lamas que podemos contar. Lo dicho, ahí tenemos esta fila donde han retirado las lamas para trabajar en los anclajes correspondientes a las juntas de dilatación. Bueno, tenemos movimiento en la parte central, así que vamos para allá. Bueno, tenemos un camión en su interior, si se puede decir así. Tenemos pantallas, tenemos banners, y ahora os enseñaré, mira, con la bandera de España ahí de fondo. Y ahora os enseñaré porque han descargado, creo que un par de ellas. Ahí están. Si la vista no me falla, parece que han descargado 2 pantallas. Las han descargado aquí en la parte central de Rafael Salgado. Quiero recordar que tenemos toda esta semana para avanzar en las obras. Tenemos hasta el viernes más o menos por la tarde, o sábado incluso, porque jugamos aquí el domingo contra el Atlético de Madrid. Así que tenemos otra semana interesante y trepidante. Ya sé que tenéis ganas de ver el videomarcador 360 grados encendido, pero es que también hay muchas ganas de ver un día de partido estas pantallas completamente encendidas. Es que ya hay ganas, ¿eh? Mirad cómo avanza la colocación de las mismas en estas puertas más cercanas a la torre D. Así que bueno, hoy lunes 29 vemos movimiento. Vemos bastante movimiento en el exterior. Así que muy buena noticia. Me refiero a mucho movimiento, acostumbrados a lo que solemos ver todos los días, que es poquito. Es muy poquito, pero bueno. En la parte inferior de la fachada norte, como podéis observar, no han retirado lamas, tampoco en la propia fachada. Así que bueno, vimos cómo quitaban una por aquí, en la esquina de la torre D, pero ya la han vuelto a colocar. Así que nada, dejamos atrás el fondo norte
y entramos en el lateral este y Padre Damián. Bueno, acabo de salir de la administración, de echar la lotería y nada, pues lo importante es participar, ¿no? Claro. Venga, llegamos al lateral este y Padre Damián, ahí podemos ver las puertas. De momento seguimos viendo la puerta 55 y la puerta 57 con las correspondientes pantallas. Y en las otras que tenemos más cercanas a la torre D, pues aún no han colocado e instalado los banner LED. Ahí podemos ver las otras, ya más cercanas a la parte central, donde todavía tampoco han hecho los correspondientes trabajos. Seguimos. Trabajos en los interiores de lo que va a ser la nueva tienda del Real Madrid aquí en el lateral este. Ahí podemos ver a un pedazo de crack con una escalera manual. Parecía que estaba roto el cristal, pero no, es el reflejo de las ramas del árbol. Ahí al fondo a la izquierda tenemos otra plataforma de tijera eléctrica, obviamente. Todo lo que esté en el interior tiene que ser eléctrico, no puede ser de gasoil o diésel, porque si no ya sabéis lo que pasa, ¿no? Así que nada, vemos, parece que está pintando. A ver, ampliamos. Está pintando, sí. Ahí podemos ver el cubo, donde la cesta, donde los pies del trabajador, ahí está pintando, efectivamente. Y de momento, digo de momento porque como están trabajando en ello, pues no sé si van a retirar lamas, pero ahí podemos ver la fachada la parte central, la parte de la curva preciosa, bonita e increíble, pues no han quitado ninguna lama. Así que buenas noticias, o al menos lo que digo, es posible que en breve empiecen a retirar lamas que estén rotas, golpeadas o deterioradas. Vamos hacia la plaza de Sagrados Corazones. En la parte inferior de la pantalla podéis ver la pradera mágica, una de ellas que tiene el lateral este y Padre Damián. Ahí podemos ver los nuevos postes multifocales que ya vimos totalmente encendidos y operativos un día de partido. Y al fondo podemos ver, seguimos viendo trabajos en la nueva valla, esa estructura metálica que se ha ido colocando en estas últimas semanas. Así que vamos a ir para allá a ver qué es lo que están realizando. Desde aquí se ve, pero no se ve muy bien, así que vamos para allá. La verdad que esto está quedando precioso. Ahí podemos ver el nuevo suelo que han colocado en toda esta zona. Lo pudimos ver aquí en el canal, cómo trabajaban en esta parte de la rampa de acceso a vehículos pesados. Y también mirad cómo ha ido quedando con la colocación de esas losas de hormigón, formando este suelo en la plaza de Sagrados Corazones. Ahora va a pasar un dumper, pero vais a ver ahí al fondo la nueva fachada, la mini fachada que tenemos en las partes, en la parte más cercana a la fachada este. El domingo pasaremos por ahí, lo grabaremos desde cerquita para verlo mucho mejor. Desde aquí se ve bien, pero desde cerquita se ve mucho mejor. Y nada, pues aquí a la izquierda tenemos la pradera mágica también, ya en la zona de Concha Espina. Vamos a ver qué están realizando, porque bueno, pues parece que todo sigue igual que el último día que estuvimos aquí. Vimos cómo colocaban esas mallas metálicas y de momento no parece que haya novedades. Vamos al otro lado a ver si vemos alguna, así que dejamos esta imagen y nos vamos a Concha Espina. Bueno, pues llegamos ya a Concha Espina, última parada antes de acceder al interior. Vamos a echar otro vistazo a este lateral de la pradera mágica que tenemos más cercana al fondo sur. La verdad es que si en un futuro colocan hiedras no se verían muy bien, Eso, o habría que cortar las plantas que tenemos en la zona, porque si no, no se vería. Porque si quieren colocar, por ejemplo, las letras Real Madrid o Estadio Santiago Bernabéu en toda esa estructura, pues la verdad es que no se vería muy bien con las plantas que ya tenemos. Pero bueno, veremos a ver, veremos a ver, porque a lo mejor esas letras dan al otro lado. Tenemos un camión grúa aquí a la derecha con las eslingas colocadas. Parece que van a empezar a mover las estructuras metálicas que vimos cómo acopiaban en ese lugar, que a día de hoy no podemos ver porque el camión
lo tapa. Así que bueno, dejamos el modo gran angular. Ahí vemos al fondo las puertas, esas puertas donde aún no han recibido las correspondientes pantallas. Sí, es verdad que vemos plataformas de tijera y ahí al fondo escuchamos sonidos de herramientas como radiales. Siguen trabajando en ese suelo de la parte norte, perdón, parte sur del lateral este. Seguimos avanzando. Lo que sí vemos en esta parte es que están empezando a levantar el suelo, lo mismo que han hecho desde la plaza de Sagrados Corazones y que van haciendo hacia las puertas que tenemos en la zona de Concha Espina. Todo esto es para limpiar, para dejar mucho más bonito este nuevo suelo ya con la remodelación prácticamente terminando. Podemos ver también la fachada sur. Han ido colocando de nuevo esas lamas correspondientes. Ya han ido completando de nuevo esos sectores y por lo tanto pues vemos cómo vuelve a quedar la fachada. También con las pantallas apagadas ya parece que han realizado las pruebas correspondientes a estas 36 y 38 y esta que tenemos más cercana también a la torre A, donde también podemos apreciar cómo han ido colocando esas mámparas a modo de protección. Así que lo dicho, tenemos muchas ganas, yo al menos, de ver en un partido todas las pantallas exteriores totalmente encendidas. Así que si no veo ninguna novedad, nos vamos a ir directamente al interior. Bienvenidos un día más al Tour Bernabéu. Nos paramos en esta ubicación, vamos a ampliar todo lo que podamos y más para ver esta esquina del fondo norte con el lateral oeste, después de haber visto el otro día como ya tenían preparada la malla, la última malla, esa malla LED que ya ha completado esta curva, esta esquina noroeste. Yo sigo confiando que después colocarán algún tipo de carcasa. Es verdad que cuando esté encendido no se verá lo que hay detrás, pero sigo creyendo que colocarán algún tipo de carcasa. Pero bueno, ahí podéis ver dos esquinas ya completadas. Veremos a ver cómo va esa tercera, esa de la esquina del fondo norte con el lateral este. ¡Ay, Morata! Te echo de menos. Bueno, pues aquí estamos un día más en el interior del Estadio Santiago Bernabéu, hoy lunes 29 de enero de 2024. Recuerda descargarte esas aplicaciones que te pagan por andar, que te lo dejo en la cajita de la descripción, y también muy importante, si quieres que te sea un poquito más fácil el inicio con esas aplicaciones, tienes mi código de patrocinio justo también en la cajita de la descripción. Y muy importante, como siempre digo, canjear los pasos todos los días antes de las 23:59 de la noche. Así que nada, bueno, pues comenzamos nuestra andadura en el interior. Vamos a repasar la losa del terreno de juego, ese suelo que tenemos en la parte inferior. Ahí podemos ver las diferentes cajas, esas cajas que van desarmando una vez que ya han terminado de quitar lo que hay en el interior. ¿Qué hay en el interior? Pues los diferentes elementos para seguir configurando, en este caso la esquina, futura esquina del videomarcador 360 grados en el fondo norte con el lateral este. Ahí podéis ver esas burriquetas que utilizan para pues montar lo que vienen siendo los filamentos y esas secciones de mallas LED que ya sabéis que montan ahí en la losa del terreno de juego, y posteriormente pues con la ayuda de los polipastos y diferentes también elementos de izado los suben a su correspondiente lugar, que ahora veremos, a ver cómo avanza, a ver cómo prospera toda esa zona. Y podéis ver pues esos útiles que utilizan para montar, en este caso ya sería el último módulo de la esquina del fondo norte con el lateral este. Está viendo todo lo que hay, pues es posible que al mediodía lo suban. Y yo creo que ya esta de aquí, la de la derecha, la terminarán de colocar en el día de mañana, martes. No sé si han hecho las pruebas correspondientes en este módulo de pantalla, pero bueno, a lo mejor en cualquier momento lo vemos. Vamos a ir subiendo lentamente para ver cómo va esa esquina. Ahora veremos las diferentes partes, no os preocupéis. Y ahí podemos ver las pantallas internas, los reflejos de las mismas,
que, como podéis observar, pues siguen realizando las pruebas correspondientes. Ahí tenemos la esquina del fondo norte con el lateral este, a falta de colocar los dos últimos módulos para finalizar la colocación de esas mallas LED del futuro videomarcador 360 grados. Los polipastos están en su sitio. Ahí vemos esos raíles por donde discurren los polipastos. Así que lo dicho, yo creo que al mediodía colocarán un módulo más, en este caso el penúltimo. Y mira, ahora están realizando las pruebas. Ahí está, ahí está. A medida que van colocando los filamentos, esas tiras LED, pues van realizando las pruebas. Por si alguna falla, directamente quitarla. Ya sabéis que se prueba en la losa del terreno de juego y ya directamente luego se sube a su sitio. Así que bueno, pues justo lo decimos y justo están realizando las pruebas. Tenemos la esquina del fondo norte con el lateral oeste. Ahí la podéis ver, bueno, lo que se puede ver desde aquí, lo que hemos visto en el principio del vídeo. Aquí en el interior es ya la esquina totalmente terminada, al igual que tenemos en el lado opuesto. Esa esquina del fondo sur con el lateral oeste, que ya vimos en su día cómo terminaban de colocar las correspondientes mallas LED. De momento, pues parece que están esperando a colocar todas las esquinas y finalizarlas, y ya pues veremos todo el 360 ya totalmente operativo. Imagino que en el mes de febrero o marzo lo veremos ya todo al 100%. Vámonos a la esquina que nos falta, esa esquina del fondo sur con el lateral este. Ahí lo podéis ver. Ya vimos en el último partido cómo dejaban material para, una vez que colocasen las bandejas del césped retráctil, seguir avanzando en este lugar para preparar la zona, para preparar la instalación de las mallas LED, que imagino que ya veremos a partir del partido contra el Atlético de Madrid, aunque luego el sábado jugamos aquí en casa contra el Girona, así que no sé cuántas pantallas, no sé cuántos módulos les dará tiempo a colocar, pero yo creo que algo podrán avanzar. Seguimos viendo los trabajos que están realizando de corte en la losa del terreno de juego. Muchos habláis de juntas de dilatación, yo hablaba de sensores, puede ser para cableado, pero bueno, pues diferentes opiniones sobre los trabajos que están realizando en la losa. Parece hasta incluso silicona, ¿no? Pues puede ser que sea... Sí, puede ser que sea junta de dilatación. Lo vimos en la parte central, ahí podemos ver las marcas, esas marcas blancas que han dejado, y que también vemos que están realizando en la parte más cercana a la banda del lateral este. En la parte central seguimos viendo las lámparas de mantenimiento del césped, ya sabéis, para no estorbar en la zona logística, en la zona de la grada abatible. Aquí a la izquierda seguimos viendo el contenedor, muy importante para la acumulación de residuos, esas cajas que se van utilizando para las esquinas del videomarcador. Podemos ver la tapa. Imagino que dentro de poco veremos una nueva mano de pintura en él. Ya sabéis que está bastante oxidado, le ha dado mucha lluvia y diferentes inclemencias meteorológicas, y por lo tanto pues habrá que darle una nueva imagen después de haberla limpiado en estos últimos días. Ahí vemos las celosías, las bandejas que se siguen manteniendo en el interior del hipogeo. Bueno, siguen realizando las pruebas a esa malla que están montando en esa esquina del fondo norte con el lateral este, y nosotros que nos vamos al fondo norte vamos a ver si tenemos alguna novedad. Perdón, es que hoy tengo bastante mal la nariz, si no se me entiende bien, pues me disculpo ante todo. Ahí podemos ver las gradas bajas y altas del fondo norte, la zona de tribuna también. De momento, en los últimos días no hemos visto grandes avances. Vimos cómo trabajaban en los vomitorios, y sobre todo hemos visto trabajos ya a partir del primer anfiteatro, con esa gran novedad en los vomitorios, en este caso los más cercanos al lateral este. Vamos a ir barriendo la imagen de izquierda a derecha para que lo veáis. Es más, ahí podéis ver cómo han ido colocando diferentes bandejas para, imagino que será el cableado. Mira, ahí vemos, ahí está.
siguen instalando más módulos de bandeja para el cableado en toda esa zona. Y esta es la zona que decía. Ahí podéis ver, sí, parece el color definitivo, con esas planchas que han colocado justamente en la zona exterior de ese vomitorio. Es posible que se han colocado ese material en la parte inferior, pues sea para proteger la zona, o van a seguir trabajando en ese nuevo material tapando ya las paredes de este vomitorio. Vamos a acercarnos también a otro que vimos que avanzaba. Ahí lo podéis ver, al menos el interior. Este domingo vamos a ver muchísimas cosas y cosas interesantes, dando la vuelta al interior y también por el exterior. Por ejemplo, navegando en la Plaza de Sagrados Corazones. En teoría, como ya he dicho en anteriores vídeos, pues tienen que colocar el escudo del Real Madrid en esas paredes, que la verdad quedaría otra imagen, una imagen más llamativa y espectacular a la línea de palcos. La verdad es que me lo estoy imaginando con el escudo justamente en la parte central y madre mía, quedaría precioso. Así que nada, seguimos viendo sectores del fondo norte. Ya vimos cómo colocaban los nuevos asientos en estos ya del tercer y cuarto anfiteatro, con los nuevos pasillos, el nuevo color. Ya adiós al naranja, hola al nuevo gris del nuevo Bernabéu. Veremos los reflejos ahora también en las mamparas a modo de protección que tenemos en el cuarto anfiteatro, y es porque se siguen realizando las pruebas en las pantallas internas, esas pantallas que dan a la grada. Ahí podemos verlo. Las mismas animaciones que tenemos justamente encima de nosotros. Technical Global Daktronics. Experience de Daktronics, Impactful, Innovative. Esas animaciones que tenemos aquí en pantalla, pues es las que se están proyectando, en las que están en las diferentes zonas, en los fondos y en el lateral este. Y ya que estamos aquí, podemos ver que han retirado todos los andamios correspondientes a la instalación de esos aparatos de la calefacción. Vamos a echar un vistazo. Ahora nos moveremos para ver cómo van los avances en la colocación de esas lonas en visera del fondo sur. Pero antes os estoy mostrando cómo han ido retirando ya todos los andamios correspondientes a esta estructura del lateral oeste, esta cercha de rodadura, por donde tienen los raíles también las cerchas de la cubierta retráctil. Como podéis ver, ya no queda nada de esas plataformas que hemos visto durante tanto tiempo en la parte inferior de este gran mastodonte blanco del lateral oeste. Hoy tenemos la cubierta abierta, al igual que el cielo. Bueno, ahora hay unas pequeñas nubes. Tenéis aquí en el canal un short que me pasó un suscriptor viendo pues la cubierta cerrada con la nueva iluminación, las pruebas correspondientes a las tiras LED que tienen las cerchas. Así que si queréis verlo, pues entréis en mi canal y lo tenéis en forma de short. Lo dicho, pantallas encendidas, tanto el fondo norte como el fondo sur, lateral este y lateral oeste, y las pantallas internas encendidas. Bueno, hemos visto el fondo norte, nos vamos al lateral este. Lo que hemos comentado antes, siguen pues montando ese nuevo módulo de pantalla, esa malla LED que en breve pues colocarán ya en su correspondiente lugar, en esa esquina del fondo norte con el lateral este. A medida que van colocando los diferentes filamentos, pues los van probando, como podéis ver. Ya faltan muy poquitas tiras para empezar con el izado de esa estructura. Bueno, ahí podemos ver la grada baja y grada alta del lateral este, la zona de tribuna. Vamos a pasar rápidamente a las zonas donde haya movimiento. Seguimos viendo pues trabajos en los nuevos compartimentos que han creado en esos asientos VIP entre los banquillos y la zona presidencial. Vamos a acercar un poquito la mirada.
como que no se ha quedado a gusto, ¿sabes? No se ha quedado a gusto de lo que se iba a realizar. Eso, o que tiene bastante trabajo todo lo que van a cometer ahí. Pero bueno, seguimos avanzando. Imagino que quedará poquito, ¿eh? Grada abatible completamente abierta, muy importante para la entrada y salida de mercancías, material, maquinaria. Tenemos una visita con los cascos del Real Madrid. Ojalá algún día poder ver a Florentino también visitando las obras y yo captándolo para el canal y que vosotros lo veáis. Seguimos subiendo a anfiteatro, nos vamos al primero y segundo del lateral este. Ahí podéis ver los palcos entre el primer y segundo anfiteatro totalmente encendido, donde se siguen realizando las pruebas finales y los remates finales. La línea de palcos entre el segundo y tercer anfiteatro no está encendida, o al menos desde aquí. Bueno, ese palco de ahí sí. Ese palco de ahí sí está encendido. Y una vez que vayan completando ya todos los palcos, pues irán despejando y desmontando esa estructura que tenemos en la Plaza de Sagrados Corazones. Así que bueno, aquí tenemos los palcos apagados. En la parte superior de la imagen podéis ver los reflejos de esas pruebas que se están realizando en las pantallas internas del lateral este. Ahí tenemos una cuadrilla. Iremos viendo a lo largo de esta semana cómo va limpiando de nuevo las gradas, las diferentes filas para, bueno, pues el partido del domingo. La parte superior del lateral este, ahí podemos ver las nuevas planchas que cierran toda esa estructura de la Vica Corona, esas tubulares también, donde también veremos la colocación de esas lonas tapando esa zona de viseras. Y que por cierto tenéis unos preciosos shorts aquí en el canal desde estas ubicaciones, desde aquí y desde aquí, con unas impresionantes imágenes de cómo se ve el interior desde ese paseo panorámico que nos ofrece el lateral este. Así que si queréis entrar a verlo también, estáis totalmente invitados. Que por cierto está quedando de lujo, ¿eh? He visto el suelo de la zona del Skywalk y está quedando precioso. Al igual que toda esa parte vertical, todas esas nuevas estructuras que, como digo, han ido cerrando toda esa parte de la Vica Corona. Dejamos el modo gran angular, hemos visto el fondo norte, el lateral este. Nos vamos al fondo sur, vamos a ver cómo van con los trabajos en el tercer y cuarto anfiteatro. Antes de seguir con las novedades del fondo sur, te invito también de forma gratuita a darle like a este vídeo y suscribirte al canal. Venga, seguimos. Ahí podemos dejar atrás los movimientos, esos trabajos que se están realizando en la losa del terreno de juego. Parece ser que están creando las puntas de dilatación. Ahí podemos ver primer y segundo anfiteatro del fondo sur. Vamos a ampliar donde haya novedades, donde haya movimiento. En este caso están limpiando las mamparas de las terrazas de los palcos VIP. Falta mucho trabajo porque mirad ese vomitorio de ahí. Todavía falta por rematar todo lo que se ha empezado. Y segundo anfiteatro sin movimiento, tercer y cuarto anfiteatro. Ahí podemos ver ya todos los nuevos asientos colocados en el tercer anfiteatro, excepto los sectores más cercanos al lateral este, que ahora veremos. Ahí los tenéis, tenemos ya 4 sectores que restan por quitar y colocar los nuevos asientos. En el cuarto anfiteatro también tenemos 4 sectores. Vamos a ver las zonas donde están trabajando. Ya podemos ver los nuevos asientos colocados en estos sectores. Vamos a ampliar todo lo que podamos para que veáis. Imagino que estarán corroborando que estén bien anclados los asientos. Esos asientos abatibles que han ido sustituyendo a los antiguos. Tercer anfiteatro, esos sectores donde hemos visto trabajo, pues ya están completamente terminados. Subimos un poquito más, ahora nos moveremos. Don't worry and be happy, no os preocupéis que ahora veremos esos asientos nuevos colocados en esos sectores escondidos desde esta ubicación. Y ahí podemos ver los trabajos que están ejecutando ahora mismo
en el cuarto anfiteatro del fondo sur. En los sectores de la derecha, esos sectores más cercanos al lateral oeste, ya han colocado los nuevos asientos, y aquí pues en breve veremos también cómo instalan los soportes correspondientes para la instalación de los nuevos asientos. Imagino que hoy colocarán los soportes. Ahí podemos ver una cuadrilla, esos trabajadores que han empezado los trabajos para la colocación de esos soportes, como decía. Me imagino que entre hoy y mañana veremos los nuevos asientos ya colocados en toda esta zona, estos 4 sectores del cuarto anfiteatro del fondo sur. Veremos a ver, no tiene pinta, pero bueno, veremos a ver si empiezan a retirar los antiguos asientos de estos lugares también, del cuarto y tercer anfiteatro, pero de momento pues no han empezado a quitar los asientos. Así que siendo hoy lunes y a falta de terminar esos 4 sectores del cuarto anfiteatro, no sé yo si llegarán a tiempo antes del partido contra el Atlético de Madrid este domingo a completar este tercer y cuarto anfiteatro del fondo sur. Así que vamos a movernos para ver toda esa zona escondida de la esquina de la Torre B. Bueno, pues aquí estamos de nuevo en la esquina de la Torre C, esta esquina del fondo norte con el lateral oeste. Vamos a divisar, lo que decía antes, esa zona de viseras de la esquina de la Torre B, para no perdernos el avance, la colocación de esas lonas tapando ya pues las lamas de la piel envolvente en la parte superior de la fachada. Ahí podéis ver cómo siguen trabajando en la zona. Han colocado una nueva lona ya prácticamente en la parte de la fachada sur. No sé cuántas hay en total, pero si nos fiamos de esta imagen, pues tenemos 4 lonas colocadas. Habría que girar bastante. Bueno, ahí parece que hay otra. A ver, no. 1, 2, 3, 4 lonas tenemos colocadas en esa visera del fondo sur con el lateral oeste. Imagino que seguirán instalando más a medida que pasen los días. Pero la verdad es que es una novedad muy imprescindible para tapar pues todos esos agujeros, todos esos huecos que dejan entre lama y lama, sobre todo en el fondo sur, que ya sabéis que da el sol todo el día, y es verdad que en invierno pues hay buena ventilación porque la temperatura es agradable, pero en verano ya sabéis que los 30 o 35 grados no bajamos, por lo tanto hay que tener ventilado el interior del Estadio Santiago Bernabéu, y es por eso la separación que hay en toda la parte de la fachada sur del Estadio Santiago Bernabéu. Estoy viendo movimiento en la zona de las celosías. Parece que se ha quedado ahí hipnotizado. He visto a otro, ahí está. Están limpiando toda esa zona entre celosía y celosía. Un aspirador industrial. Madre mía. Hacía que no veía uno, parece un robot, ¿a que sí? R2D2. Bueno, pues nada, esto es lo que tenemos en el interior y en el exterior del Estadio Santiago Bernabéu. Hoy lunes 29 de enero de 2024. Así que, pues si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete, lo dicho. Y no olvides descargarte esas aplicaciones que te pagan por andar, WeWare y Macadam. Espero que os haya gustado y nos vemos pronto. Chao, chao.